Estoy como renaciendo a una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más, junto a ustedes, junto a mi pueblo amado, junto a mis queridos soldados. Vivir viviendo. Vamos por los caminos, construyendo socialismo en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Su palabra, comandante, nos alienta, nos cobija, nos enseña, nos obliga a trabajar en unidad, con emoción, con frenesí, al paso del gigante. Digo pa'lante, comandante, pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice. Pa'lante, luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. Pa'lante, comandante, pa'lante. No podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. Nosotros venceremos. Pa'lante venceremos, comandante, padre amigo Hugo Chávez. Vencedor, y es por ti que progresamos, es por ti que construimos, es por ti que nos curamos, es por ti que ya estudiamos, es por ti que tengo patria, es por ti que la defiendo, es por ti que doy la vida, a tu llamado voy atento. Los que quieran patria, vengan conmigo. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice. Pa'lante, luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos. Quiero patria, voy contigo, comandante del amor. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice. Pa'lante, luchador. Venimos ahora en esta fórmula, en esta nueva composición, en salir diferente, ¿vale? En espacios de esta ruta de la patria, es referente informativo en TVFAN. Quiero saludar a toda la audiencia y hoy tenemos un programa de lujo, nada más y nada menos 200 años que se están conmemorando hoy de la creación de la República de Bolívar, que luego fue Bolivia. Quiero saludar a todo este sur global, a esta América meridional, que tiene una historia con el padre Bolívar, una visión epistémica de lo que hoy realiza nuestro gobierno, primero con ese Chávez vivo que está aquí y va a continuar vivo, y segundo, nuestro gobierno social bolivariano, que continúa muy dignamente con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro. Hoy tenemos a la gente de la Biblioteca Nacional. Un saludo a nuestro ministro Villegas, ¿vale? Los ministros que ha dado un traste estratégico a lo que es la cultura hoy. ¿Qué podemos decir hoy que se celebra? Y tú oportunamente al llamado referente, tú como también él pertenece, quiero decirlo, discúlpame que yo me enganche, a la comisión que hoy está en la comisión ministerial que está revisando la historia militar. No podía faltar saludar a nuestro general Frank Zurita, que nos debe estar viendo, está en todos estos eventos estratégicos, a él y a otros compañeros más, camaradas que están activos. ¿Qué podemos decir hoy? Día de Bolivia, Día de Bolívar, ¿eh? Bueno, Luis, ante todo agradecerte por la deferencia de este compromiso, nada más y nada menos que conversar sobre la creación de la hija predilecta del Libertador, y yo diría de la hija predilecta de los venezolanos, de ese esfuerzo colectivo que hace 200 años logró consolidar parte de esa doctrina bolivariana en materia de lo que es la autodeterminación y el respeto a la soberanía de los pueblos, ¿no?
Saludar a toda la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ante todo a todo este gran equipo de hombres y mujeres de TVFAN, a toda nuestra gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la gente de la Plataforma de Patrimonio, nuestra gente de la Biblioteca Nacional, del Archivo, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, el Movimiento de Historia Insurgente y todas las fuerzas que de alguna y otra manera avanzan, investigan, hurgan nuestra historia, bueno, para poder compartir esa otra mirada de nuestro proceso histórico y más días como hoy. Bueno, hemos estado, Luis lo sabe, en estos días de seminario internacional sobre Bolivia, compartiendo con invitados del extranjero, con invitados nacionales y bueno, digamos, haciendo el análisis, la reflexión necesaria sobre toda aquella complejidad de procesos que terminaron dando origen tal día como hoy, hace 200 años, a esa hermana república y hija nuestra, como lo es Bolivia, ¿no? Se dice fácil, pero lograr consolidar aquel nuevo país fue todo un proceso realmente complejo que pasó por todo ese desarrollo de la campaña del sur, todo ese tema, digamos, de las adversidades que tuvo que vivir Bolívar, Sucre y toda nuestra gente que avanzó para liberar el nuevo mundo, para consolidar el sistema republicano en toda Sudamérica. No fue fácil, llegamos al Perú y bueno, aquellos quienes nos llamaron para ayudarlos, para socorrerlos, pues bueno, digamos que se cambiaron de posición, volvieron a las filas del realismo, las filas de la monarquía española y aquellos quienes debían apoyarnos con la logística, de donde veníamos, de donde ya habíamos consolidado la paz y la libertad, pues bueno, nos dejaron a nuestra gente esperando por el apoyo necesario. Pero sin embargo, y a pesar de eso, es parte de la gran importancia que tiene todo este proceso para los venezolanos y bueno, toda esa patria grande nuestroamericana. Bueno, a pesar de eso, logramos aquel triunfo extraordinario en Ayacucho. Y a pesar de eso, de haber quedado aislados, rodeados, frente a todas esas adversidades, por si fuera poco, bueno, tal día como hoy se consolidó el nacimiento de ese nuevo país, de aquella República de Bolívar, en homenaje al Libertador y como decimos, en homenaje a todos esos hombres y mujeres que murieron en ese teatro de operaciones hace 200 años. Fíjate, por ahí tenemos una cápsula, no sé si la tenemos ahí activa, vamos a irnos para allá, porque estamos en plena ruta de la patria, pues imaginémonos, está desplegado TVFAN con nuestro general Morales, está también Patiño, tanto este equipo, ahorita está como director el teniente Gaucho. Tenemos ahí desplegado el primer video, vamos a ver si lo podemos sacar, vamos a sacar ese video. Bolívar encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos, con quienes derrotaron al ejército español del general Canterac en los campos de Junín. Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Los jefes españoles Canterac, Valdés y La Serna, reunidos en Cusco, decidieron reorganizar sus fuerzas y salieron al encuentro de los vencedores de Junín. José Antonio de Sucre, por encargo de Bolívar, decidió continuar la campaña militar en el Perú. Y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas lograron una espectacular victoria en las llanuras de Ayacucho. Con la capitulación del virrey La Serna, se reconoció la independencia del Perú y de América. Luego, el triunfo de Ayacucho y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en poder de los revolucionarios. El 9 de febrero de 1825, Sucre convoca a todas las provincias altoperuanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la nación. Convocada la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana,
por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por Bolívar. El acta, en su parte expositiva, dice, en tono vibrante: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido el continente de América, el altar donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba de los últimos de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú, añade en su parte resolutiva, protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. Mediante un decreto se determina que el nuevo Estado llevará el nombre de Bolívar, en homenaje al Libertador, quien a la vez es designado Padre de la República y Jefe Supremo del Estado. Bolívar agradece estos honores, pero declina la aceptación de la presidencia de la República, para cuyo cargo insinúa el nombre del general José Antonio de Sucre. El 18 de agosto, a su llegada a La Paz, hubo una verdadera manifestación de regocijo popular. Jamás país alguno rindió mayor homenaje a un hombre. La misma escena se repitió cuando el Libertador llegó a Oruro, después Potosí y finalmente Chuquisaca. Bolivia nació a la vida independiente con los territorios que corresponden a la Real Audiencia de Charcas de la época colonial. Comprendía 4 provincias convertidas en departamentos: La Paz, Chuquisaca, con capital Sucre, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí. Posteriormente se creó el departamento de Oruro. Imaginemos lo que estamos hablando hoy, que no es poca cosa, ¿no? Cuando uno ve toda esta visión estratégica de lo que hoy es nuestra historia. Es decir, nosotros no nos quedamos, tú sabes que yo me recuerdo, Jorge, este programa tiene 10 años, ¿no? Para que nadie sepa, ¿no? Que nuestra audiencia aquí ya está activa, ¿no? Cuando nos tocó los 200 años de Carabobo, que dijimos que Bolívar no se quedó en Carabobo. Y mira, tú lo dijiste en su momento, de que iba a empezar la conmemoración de 200 años de varios hitos históricos. Fíjate, hemos pasado Ayacucho, hemos pasado también Junín, y ahorita venimos con todo este despliegue de la creación de Bolívar, que luego pasó a Bolivia. Y aquí tenemos este video que está en las redes sociales. Aquí estamos buscando darle un contenido para ti, para que sea más potable. Es referente informativo, nosotros no nos podemos quedar enganchados únicamente en hablar, sino también transmitir. Como lo hace, quiero saludar a nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón en el Mazo Dando. Tremendo programa los miércoles, estamos activos ahí. Quiero saludar a la clase trabajadora también, que está incorporada en ese perfecto y buen programa. Pero ¿qué podemos decir de todo esto, Jorge? Bueno, Luis, fíjate que también estos han sido tiempos para recordar y pensar, analizar, reflexionar todo este tema de la guerra cognitiva contra Venezuela, ¿no? Y donde también se ha tocado el referente histórico. Y sobre todo se ha tocado porque de alguna u otra manera nosotros en Venezuela, lo que es la figura y la doctrina, el pensamiento del libertador Simón Bolívar, pues es ese soporte sobre el cual se cimienta todo ese proceso de socialización nacional, aquel por el cual conscientemente nos entendemos como venezolanos. Y sin lugar a duda, de allí que en estos bicentenarios la figura de Bolívar sea muy atacada, la figura de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, sea muy atacada, y todo el esfuerzo de aquel gran equipo de hombres que avanzaron en esa campaña extraordinaria del sur, que, como lo digo y lo repito, fue un escenario totalmente adverso, ¿no? Se ofrecieron unas garantías, se ofrecieron unos escenarios, un apoyo para consolidar lo más pronto posible la independencia de aquellos territorios, y bueno, ahí quedó el registro para la historia. Ese registro que muchos quieren cambiar, que muchos quieren adornar, creando personajes falsos, ¿no?
aspectos que nuestra historia y nuestros centros de investigación y documentación desde hace décadas, ¿no? Porque no es un tema de que estemos nosotros en el ahora, es reconocer también aquellos que adelantaron, esos que vivieron hace 70, 100, 150 años, ¿no? Y que investigaron, hurgaron, demostraron en los mismos sitios donde se escenificaron aquellas batallas, ¿no? Aquella movilización extraordinaria, como dijimos, bueno, lograron demostrar que algunos tiempos no daban, que algunas situaciones difícilmente pudieron haber ocurrido, y lo que sí tenemos, bueno, es el registro histórico que quedó acreditado, bueno, en las fuentes documentales, pero muy importantemente en lo que conocemos como el archivo del Libertador, el archivo del Gran Mariscal de Ayacucho, ¿no? Son registros extraordinarios que permiten consolidar realmente un acercamiento a la verdad histórica sobre lo ocurrido en Sudamérica en todo ese proceso de su liberación y su consolidación. Entonces, estos son tiempos para recordar y tenerlo como una visión de prevención, porque son situaciones, yo lo llamo fenómenos sociales que tienen recurrencia en el tiempo, el tema de las traiciones, el tema de las conspiraciones, porque no solamente fuimos recibidos con traiciones hace 200 años, sino también con conspiraciones, porque quienes se habían quedado gestionando el Estado, el centro de poder que había autorizado aquella campaña, bueno, hay que decirlo para la posteridad, después se opusieron, no prestaron el apoyo, no prestaron el auxilio. El Libertador tuvo que desarrollar 1000 estrategias, Sucre, o sea, todo ese gran equipo quedó aislado, rodeado, y sin embargo, a pesar de esa situación adversa, esa situación que puso en riesgo el que hoy estuviéramos hablando de otras cosas, otra hubiese sido la historia, pero pudo más la experiencia, la trayectoria, ese pensamiento táctico, estratégico, esa visión prospectiva de nuestro libertador Simón Bolívar, bueno, que terminó consolidando, como lo hemos venido repasando nosotros en estos bicentenarios, el de Junín, donde algunos han querido poner al Libertador como un cobarde. Oye, qué insulto. Pero bueno, aquí hemos estado los venezolanos y los bolivarianos de toda la patria grande, bueno, defendiendo a Bolívar, defendiendo su legado con altura, con investigación, con documentación, y bueno, lo hemos posicionado, y el esfuerzo, porque uno siempre habla del individuo, pero entendemos y sabemos que con Bolívar, bueno, había mucha de nuestra ancestralidad presente en aquellos escenarios, en aquellos teatros de operaciones, ¿no? Con Sucre también, para allá fueron a dar los llaneros, fue a dar parte de toda esa muestra de la venezolanidad, bueno, y con los pueblos, con los aliados, los pueblos que realmente habían abrazado la causa republicana, bueno, guiarlos a pesar de que sus élites, bueno, temían por sus recursos, temían. Y fíjate, este es un tema que hay que hablarlo, ¿no? Que es muy interesante en lo que es el perfil nuestro. Nuestras élites, que también participaron en la independencia nuestra acá en Venezuela, y yo diría, de la mano y el impulso estratégico de la visión de Francisco de Miranda, desde aquel 5 de julio habían entendido que lo que se iba a echar a andar era muy elevado, era superior a sus intereses, de sus propios recursos e intereses económicos. Y decidieron, bueno, apostar a aquella guerra de independencia y arriesgar sus fortunas, como lo hizo el pueblo. Y uno lo ve en los famosos donativos que se daban a favor de la causa republicana y del esfuerzo de guerra, donde usted en esa lista ve desde el más adinerado, dando y poniendo sus recursos, bueno, hasta esa persona que daba medio peso, que daba un real, que daba un peso para apoyar ese esfuerzo de guerra, ¿no? Y lo comento y lo digo porque aquí se logró ese nivel de conciencia de que el fin último era supremo, era superior a lo que
los intereses personales de cada uno, ¿no? Y de igual modo, cuando uno lo compara con esa situación en el sur, pues bueno, Bolívar fue recibido por aquellas personas que, bueno, que veían más por sus intereses, eso hay que decirlo. Pero bueno, allá estuvieron los pueblos, los que a la final, bueno, tienen la carga de la historia, tienen la carga del compromiso. Hay que decirlo, cuando estudiamos ese proceso que llevó tal día como hoy a la culminación, a la creación de la República de Bolívar, bueno, los pueblos del Alto Perú, que era el nombre que tenían esos territorios antes de llamarse República de Bolívar, antes de erigirse como república, bueno, ellos habían pasado 16 años de guerra, organizados en guerrillas contra la monarquía española. Ellos habían conformado eso que en la historia de aquellos pueblos se llaman republiquetas, que lo hemos analizado desde referente informativo, digamos, como un análisis comparativo de la organización de los pueblos en unión cívico, militar, policial, bueno, para las grandes luchas, los grandes procesos de liberación, ¿no? Esa suma colectiva del esfuerzo de todos para garantizar el objetivo, para garantizar el triunfo, para garantizar la gloria, que fue lo que alcanzamos de todo este proceso histórico de los bicentenarios, ¿no? Y entender que, bueno, que todos esos años de guerra, donde ese pueblo del Alto Perú se organizó en guerras de guerrilla, conformó esas llamadas republiquetas que uno pudiera decir más que republiquetas, realmente eran repúblicas. Son nombres a veces despectivos de la historia para minimizar la acción del indígena, la acción del negro, la acción del pardo, ¿no? Porque, bueno, muchos de esos procesos fueron secuestrados por aquellas élites que le dieron la espalda al libertador, aquel ejército libertador en campaña, ¿no? Porque vieron más en sus riquezas, vieron más en sus intereses que en el fin último de todas estas cosas, ¿no? Y, bueno, lograron consolidar su independencia, pero bueno, después viene un proceso por el cual es lo que consolida esa visión de autodeterminación de los pueblos de ese ejército dirigido por el libertador Simón Bolívar, dirigido por el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Fíjate, Jorge, vamos, de verdad, quiero agradecerles todos los mensajes que nos llegan. Esto es un esfuerzo permanente de nuestra televisora en desplegarnos a nivel nacional y vamos a estar en la ruta de la patria. No se despeguen, ya que es importante cuando tú ves todos estos escenarios. Es un esfuerzo, mi general padrino, todo nuestro Estado Mayor Superior, con poquito TVFAN está haciendo de más. Y nuestros invitados aquí, referente informativo incorporado, importante todos estos detalles. Vamos a irnos a una pausa, no se despeguen. De 200 años de Bolívar. Y cuando uno ve todo esto, Jorge, yo creo que es importante seguir en esa conducción de profundidad y no podía faltar que estuviera nuestro presidente en estos eventos que se están dando, que dio pase telefónico a lo que es ese encuentro de la conmemoración de los 200 años de la República, que en ese momento tú como historiador, como estudioso de la gente de nuestro Ministerio de Cultura, con Villegas, con Ernesto Villegas, nos hablaba, y es la realidad. Fue la creación de Bolívar, pero después le pusieron Bolivia. Vamos a ver que nos dé esas declaraciones él mismo, nuestro comandante jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás. Aquí con poquito se está haciendo mucho. Es TVFAN, es la televisora única, perfecta y diferente a todas. Es una televisora que está pegada a nuestro lineamiento con la disciplina, la obediencia y la subordinación. Tres pilares fundamentales que reinan aquí en favor
con la doctrina bolivariana de seguir haciendo patria que tú llevas, que tú comandas. Vamos a irnos a ese video que tú mismo nos diste una referencia de lo que es la conmemoración del día de hoy. Feliz de ver el desarrollo de este seminario por la fundación de nuestra hermana Bolivia, la independencia del Alto Perú, y de las 5 provincias que fundaron nuestra querida hermana Bolivia: La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz. Ahora son 9 departamentos allá, pero nacieron como 5, definidos en los decretos sucesivos del gran mariscal de Ayacucho. Estos tiempos son tiempos buenos para nosotros, recordando y haciendo memoria activa, memoria viva, historia viva, lograr lo que debe ser la historia insurgente, fuerza para las misiones y tareas que tenemos que seguir llevando adelante por la emancipación y la unión de toda nuestra América. Es un largo proceso, complejo, difícil. Los historiadores tienen que ayudarnos, a los que estamos en el combate, a los guerreros. Los historiadores se tienen que convertir en guerreros de la verdad y del rescate de la identidad y la memoria viva. Guerreros de la palabra, para traer a nuestros tiempos los grandes combates del tiempo que pasó, pero que está aún vigente, el tiempo de la refundación y la fundación de la patria grande. Estamos muy felices porque nosotros amamos a Bolivia. Así lo sabe el embajador, así lo sabe el pueblo de Bolivia, así lo saben los historiadores e historiadoras presentes de 12 países en este seminario, nuestros compatriotas de la historia insurgente, el profesor Omar Hurtado Rayuz, ahí presente. Cómo amamos ese mapa libertario e independentista que está por completar. Bolívar dejó muchas misiones pendientes. Como decía José Martí, el apóstol, el gran apóstol José Martí, libertador también de nuestra América. Todavía hay tantas cosas por hacer que dejó Bolívar. Y esa tarea inconclusa es una misión que nos obliga. Es muy importante, siempre lo digo, compañero Pedro Calzadilla, presidente del Centro Latinoamericano y Caribeño Rómulo Gallegos. Estuvimos juntos ayer en el programa con Maduro Más, Ernesto y Teo Ernesto con los brazos cruzados. Y estuvimos precisamente conversando este papel que debe jugar el Centro Latinoamericano y Caribeño Rómulo Gallegos. En la memoria de Rómulo Gallegos, un gran bolivariano, un gran latinoamericanista, Rómulo Gallegos, tan grande, Ernesto, tan grande como latinoamericanista en su buen tiempo, como literato, como escritor, que el imperialismo norteamericano lo derrocó cuando era presidente de Venezuela. Le puso una medalla eterna a Rómulo Gallegos con el golpe de Estado que dirigió la embajada de Estados Unidos aquí en Caracas contra él, como él mismo lo denunció. Diríamos, valga la cuña. Ahora, Bolivia para nosotros, como dijera el libertador Simón Bolívar, que dijo que era su hija predilecta, para nosotros es nuestra hermana predilecta. Es la hermana predilecta. Nosotros gozamos y triunfamos cuando Bolivia avanza, y sufrimos también mucho cuando Bolivia
cae en las garras del imperialismo, de los golpes de Estado y del neoliberalismo. Así ha sido. Yo decía que la relación de Sucre y Bolívar con el Alto Perú, con los pueblos del Alto Perú, herederos de Túpac Katari, de todas las libertadoras y libertadores de aquella época, fue una relación de amor a primera vista. Bolívar y Sucre, los ejércitos unidos libertadores, les tocó cruzar el río Desaguadero, siempre con mucha cautela, como lo dicen ustedes en todas las ponencias que han presentado, no exento de incertidumbre y de polémicas y de debate, porque no podemos aspirar a que la historia es un camino sobre un lecho de rosas, cultivar una especie de historiografía boba, donde los héroes son héroes y son incontrastables, ¿no? Si alguien era polémico, crítico, creador, si alguien rompió todos los paradigmas de su época fue Bolívar. Y de la misma forma su hijo, asesinado tan temprano por la oligarquía bogotana y quiteña. Fíjate, esto es importante, Jorge, porque es la visión prospectiva de un gobierno bolivariano que desde que llegó nuestro comandante Chávez vivo, entendió y estamos constitucionalmente con nuestra doctrina. ¿Qué podemos decir de esas palabras perfectas, de esa visión, de esa estrategia doctrinaria del padre Bolívar que nos lleva a esa reflexión nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro? Pero fíjate, en este evento como en la clausura... ¿Tú estabas ahí? Sí, cómo no. Ay, ¿tú estabas? En la clausura del seminario internacional con motivo de los 200 años de la creación de la República de Bolivia. Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro tuvo la diferencia pues, de dar un saludo y unas líneas, ¿no? Él hace un llamado a los historiadores. Y uno entiende que cuando hace ese llamado a los historiadores, es por eso que un viejo amigo decía el tremendismo juvenil que existe en nuestro campo de conocimiento. Nuestras escuelas de formación vienen prácticamente produciendo desde hace ya varias décadas profesionales bajo la visión del positivismo, que pareciera una camisa de fuerza para poder decir, para poder expresar el análisis necesario de los hechos pasados, ¿no? Entonces, cuando hablo de este tremendismo juvenil, es que, bueno, hay mucha de nuestra gente que no va más allá y no dice la verdad histórica, se queda solo en la descripción, no la analiza, no la interpreta, no la trae al tiempo presente para entender las circunstancias por las cuales seguimos luchando por otro mundo posible, por otra realidad, por la consolidación de los intereses del pueblo, de los intereses de estas repúblicas que se erigieron hace ya 200 años y bueno, sistema que sigue imperando y el cual seguimos perfeccionando, optimizando, rediscutiendo. Y bueno, yo por lo menos en el trabajo que me tocó presentar, que eran los elementos doctrinarios para la transformación del Estado en Venezuela, presentes en aquel proceso de creación de la República de Bolívar, porque bueno, ahí están miradas, están situaciones, están antecedentes, y cuando uno hila esos procesos a lo largo del tiempo, entiende que bueno, hay todo un hilo conductor de lo que conversamos ayer, es la transformación necesaria, permanente. El Estado debe transformarse, no es un cliché político, no es un panfleto, no es un decir por decir,
O sea, hace 200 años, bueno, desmontamos un sistema monárquico en los territorios hispanoamericanos, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estado durante estos 200 años tratando de, bueno, de consolidar, dando la lucha interna, porque muchas de las motivaciones de aquel proceso de lucha contra la monarquía, bueno, quedaron pendientes. Mucha desesperanza sembrada quedó pendiente, no solamente en Venezuela, sino en todos los territorios que fueron liberados. Y bueno, tocó seguir luchando para los pueblos. Cuando en el segmento pasado hablábamos de que Bolivia, esa que llegó a llamarse República de Bolivia, y que originalmente, en homenaje al Libertador y a todo ese conglomerado de hombres y mujeres que lucharon en el sur de América, llevó el nombre de la República de Bolívar, ¿no? Tenían ya 16 años de lucha en guerra de guerrillas contra la monarquía española y que habían logrado conformar, digamos, esas llamadas republiquetas que realmente son repúblicas, ¿no? No las llamamos, no las disminuyamos. Era el sistema republicano. Y hacíamos el análisis comparativo. Y eso no pasó en Venezuela, en nuestra guerra de independencia. Pues claro que pasó. ¿Qué pasó aquí cuando cayó la Primera República? Cuando cayó la Segunda. En esos procesos en los que la consolidación de la estructura del Estado se había venido abajo, había perdido el control del territorio. Bueno, también los venezolanos, organizados en unión cívico-militar policial, haciendo esa guerra de resistencia, bueno, no solamente era la guerra, tenían que organizarse para la gestión. Los comandantes nuestros, los jefes de unidad, asumieron la dirección del Estado durante la guerra en esos momentos en los que el Estado había sido derribado por el ejército de la monarquía española. Y en esos periodos, bueno, tocó no solamente atender el esfuerzo de guerra, sino atender el tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema incluso hasta de la seguridad pública, de la logística que atienden, digamos, los pueblos y ciudades. A eso no está estudiado. A esos son referentes que necesitamos nosotros para entender esta doctrina de la transformación necesaria y permanente del Estado. Es lo que hemos vivido nosotros aquí en 200 años, ¿no? Es lo que nos está pidiendo el presidente Nicolás Maduro, y no lo está pidiendo para el próximo bicentenario, porque ya nos los dijo el 25 de febrero de este año. Él entiende lo que significa una investigación histórica, no es de un día para otro. Pero si estamos en colectivo, por eso estas estrategias, ¿no?, de reunir varias voces de lo nuestro, de nuestra América, ¿no?, y digamos entre todos acercarnos a esa propuesta, a ese aporte que permite entender, para no llover sobre mojado y no cometer errores, esa visión prospectiva, esa visión incluso preventiva de no repetir situaciones y circunstancias, pues bueno, nos permita a nosotros avanzar en el ahora, en lo que es la transformación necesaria que está transitando nuestro Estado hacia el Estado comunal, ¿no? Esa es nuestra ruta, ese es nuestro camino hacia esa revolución popular. Fíjate, Jorge, es importante todo esto que estamos hablando, porque hoy vemos ante una guerra cognitiva que busca quitarnos el ámbito cultural. Jorge, es importante esto que tú estás hablando. Nicolás se adelanta, Nicolás se activa. 10 años de medidas coercitivas unilaterales, de una guerra multidimensional, y el ámbito cultural. Por eso es que yo felicito a Ernesto que nos permita estos encuentros contigo, porque sé que tú estás muy ocupado, tú estás comprometido. Quiero conversarlo con claridad meridiana, porque los mensajes que me llegan son fabulosos. Tú estás comprometido con una gestión en el que lo que tú estás hablando es lo mismo que dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Está Ernesto contigo y con todo el equipo, Ernesto, que está ahí, llevando el rompimiento de una guerra no armada, una lucha no armada que buscan es apoderarse de la mente. Así que esto lo que estamos hablando es seriedad
meridiana y está en el artículo 326 de la Constitución Nacional, que está en nuestros 7 ámbitos y está la corresponsabilidad de todas y todos. Por eso es que yo te agradezco, Jorge, tu participación activa en Referente Informativo. Estás en la comisión para la revisión de la historia militar, una comisión ministerial. Tienes una agenda fuerte y yo me permito decirlo aquí con todo el respeto hacia nuestro presidente, si nos está viendo, Nicolás Maduro Moro, la ajetreada agenda y cómo tú te tomas aquí estar compartiendo con nosotros y difundiendo lo que es hoy perfectamente nuestra historia y nuestra doctrina. Vamos a irnos a una pausa, Jorge, pero nos vamos rapidito, nos vamos a conectar rapidito contigo, no te despegues porque sé que los mensajes son muy buenos, muy positivos. Ahora nos vamos con un reporte del Mazo Dando, que sea Dios dado que nos dé ese reporte. Compañero, ¿cómo están? Miren, miércoles mañana nos vamos a hacer el Mazo Dando porque tenemos varias cosas de actividades en el día que requieren mucha participación, como tener los 200 años de la creación de Bolivia, vamos a tener Consejo Federal de Gobierno y una reunión especial que vamos a tener con nuestros alcaldes y alcaldesas recién electos, con los gobernadores. Entonces esto nos va a quitar, va a requerir mucho de nuestro tiempo. Les pido que entiendan, ofrezco mis disculpas para que la próxima semana nos veamos con más fuerza. Seguro, pues un abrazo, pase lo que pase, nosotros venceremos. Es importante lo que hoy estamos construyendo, porque nada más y nada menos es lo que es una filosofía de la doctrina bolivariana. Es hoy lograr, Jorge, con toda la claridad meridiana, de lo que el legado de Bolívar. Vemos a Nicolás, vemos todo este escenario que estamos construyendo con el padre Bolívar, pero ¿quién falta aquí? Hugo Chávez, que fue el que trajo todo esto que estamos hoy desarrollando. Por ahí tenemos unos videos de Chávez. ¿Podemos ver el primero? Vamos a ver, vamos a irnos una vez para ver a nuestro comandante Chávez. Desde entonces, Bolívar comenzó a elaborar la fórmula para la victoria. O como lo había dicho él mismo, 6 años antes, allá en Roma, en el juramento del Monte Sacro, habló aquel joven de 21 años, 22 años recién cumplidos, habló de la misteriosa incógnita del hombre en libertad. Pues él comenzó a despejar la misteriosa incógnita, a elaborar la fórmula. Y lo dijo, la unión, sí, pero no para cruzarnos de brazos. La unión para impulsar un proceso revolucionario y liberador. Códigos son estos originarios de nosotros como soldados, compañeros de armas. Códigos originarios de nuestra doctrina militar, la doctrina militar venezolana, que no debe ser otra, que no puede ser otra que la doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina. Antiimperialista, liberadora,
revolucionaria. Así lo dijo Bolívar aquel día. La sociedad patriótica, dijo, la sociedad patriótica debe ser el centro de todas las luces y principios revolucionarios. Todos hoy debemos ser parte de la sociedad patriótica. 200 años después, centro de luces y de principios revolucionarios. También dijo en aquel discurso que nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos dispuestos a ser libres. He allí el código del pensamiento antiimperialista que debe anidar hoy más que ayer en el pecho de cada soldado venezolano. La doctrina bolivariana. Y terminó diciendo lo que hoy me atrevo yo a repetir en este patio de honor a los soldados de mi patria. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana. Vacilar es perdernos. Vacilar sería perdernos. Sigamos poniendo sin temores las piedras fundacionales de la liberación de nuestra patria, soldados. Hoy Venezuela está en ese camino de la liberación. Y ese camino, ya lo sabemos, se llama la revolución socialista. Para obtener la independencia es imprescindible construir el socialismo bolivariano. Y los soldados de la patria que han venido jugando un papel fundamental junto al pueblo, los invito a que sigamos jugando el papel junto a nuestro pueblo de los nuevos libertadores y libertadoras de la patria, forjadores de la patria socialista. Bolívar en Angostura. Voy a permitirme leer algunos de los rayos que lanzó Bolívar aquel 15 de febrero en el Orinoco. Para que veamos, para que sintamos una vez más cuán vigente está este planteamiento. Y no solo cuán vigente está, cuán vivo, cuán en el corazón de la Venezuela de hoy, en el proyecto, en la esencia del proyecto bolivariano, y por eso se llama bolivariano. Leo. Mi opinión es, legisladores, que el fundamento de nuestro sistema depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Esto se llama socialismo. Es imposible la igualdad en el capitalismo. Solo es posible en el socialismo. Por eso es que, sin exageración de ningún tipo, vengo afirmando que el pensamiento de Simón Bolívar es un claro pensamiento socialista. La igualdad, Bolívar, lo sabemos, era maestro de la palabra. Cuidaba mucho la palabra y utilizaba con gran precisión la palabra. Por eso dice aquí, nuestro sistema, el fundamento de nuestro sistema depende inmediata
Le pone tiempo Bolívar. Fundamental. Asignarle tiempo a un proyecto. Y Bolívar además le coloca tiempo igual a 0. Si es que fuésemos a utilizar la matemática. Tiempo igual 0. Fíjate, importante es ver la reflexión de Nicolás, que tú estabas en el evento ayer. Tú me dices que ayer estaban ya dándole vida a esta culminación de este seminario 1825-2025, y no podía faltar que después de la reflexión de Nicolás estemos viendo hoy una reflexión del Chávez vivo, con ese Bolívar vivo. ¿Qué podemos decir? Bueno, ya entramos en historia insurgente. Bueno, tu especialidad, Jorge. Bueno, hoy... Pero la especialidad tuya sí. Y la de Ernesto, ¿vale? Mira, hoy como ayer, pues el presidente lo decía, pero él sabe que cuenta con una red de historia, memoria y patrimonio desplegada a nivel nacional, con investigadores de trayectoria, con jóvenes también que han decidido sumarse al estudio de la historia, a la investigación, donde se han hecho y conformado cronistas comunales, historiadores comunales, porque hemos ido a esa fase, pero siempre pendiente, digamos, de las líneas estratégicas del Estado, bueno, para poder apoyar desde esa visión, desde el pasado, que es necesario revisarla permanentemente, reinterpretarla, ¿no? Y algunos dicen, no, meterse en los papeles, en los documentos, en la biblioteca, eso va a llevar, no, hay un hilaje. Hay algo que se llama trabajo acumulado. Yo desde esta perspectiva lo llamaría investigación acumulada, ¿no? Que solo hay que hilarla y hay que reinterpretarla, bueno, para reimpulsar desde los anales del tiempo, bueno, todo este proceso que estamos nosotros consolidando para fortalecer nuestra doctrina nacional en los distintos campos de conocimiento, pero para fortalecer esa visión de la transformación necesaria del Estado, del tránsito hacia esa gestión popular, ¿no? Que se está consolidando gradual y progresivamente. Que no ha sido labor fácil, pues no, nadie dijo que iba a ser fácil. Y de ahí ese hilaje que se viene abordando y que se viene trabajando. Así es que cuando el presidente hace ese llamado, entienda lo que existen historiadores en los distintos niveles que, bueno, inmediatamente articulamos círculos de estudio, articulamos estrategias como la Jornada Antiimperialista de Caracas, desarrollada por la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, capítulo Caracas, que, bueno, no tardó en avanzar hacia esas jornadas de reflexión y de análisis de la historia pertinente, de la historia necesaria, ¿no? De cara a colocar, a poner en el tapete, en la discusión, la verdad histórica que nuestra revolución bolivariana, que ese tránsito a la transformación está requiriendo. Es un trabajo de todos, articulado, colectivo, que también tiene sus niveles de dificultades. Pero bueno, ahí es donde volvemos al referente Bolivia, ¿no? Haber llegado a la consolidación de ese Estado, y muchos se preguntarán, profesor, pero si el Libertador más bien en su visión apuntaba a la patria grande, a la gran nación, a ese gran país donde todos estuviésemos unidos. Bueno, ya el mismo Libertador, sí, era el objetivo supremo, la patria grande hispanoamericana, la patria grande latinoamericana. Pero en aquellos tiempos, bueno, los temas geográficos, las distancias entre unos y otros, pero sobre todo los intereses económicos de las élites,
de parte de aquellos precursores de la independencia, de aquellos próceres de la independencia, que bueno, empezaron a ser coqueteados por las potencias opuestas a España, porque aquí iba a quedar un gran mercado libre, eso hay que decirlo. Entonces nosotros no tardamos en salirnos del dominio español para caer en el control económico de los ingleses y luego de los norteamericanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esa es la verdad histórica, que algunos historiadores, y lo digo con propiedad, de un sector pretenden seguir imponiendo, y lamentablemente bajo esa visión y ese discurso del positivismo histórico, algunos colegas de esta trinchera pues son muy comedidos, muy, no quieren hablar de estas cosas con la propiedad y la insurgencia del caso. Por eso la necesidad de una historia insurgente, de una historia que se entiende política. La historia es política, ¿no? Pero que se entiende también sustentada en un análisis, sustentada en una investigación, sustentada en un registro, porque así como la han analizado y la han interpretado otros, pues también las corrientes del pueblo tienen el derecho de reinterpretarla a la luz, de expresar, bueno, su verdad histórica, su desarrollo, su tránsito en esa visión, que por cierto, vaya un saludo para toda la gran familia, bueno, de nuestro Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación y muy particularmente de la Maestría de Historia Militar, buscan esa historia, digamos, con esa mirada estratégica. No es la historia para echar el cuento, ¿no? Solo por contarla. Es la historia con esta visión, ese tránsito. Entonces, necesariamente esa historia insurgente, que no es otra cosa que hacer la historia de los sectores y temas históricamente excluidos del relato histórico, pues también es una historia estratégica, cuando esa información la usamos con fines de consolidar procesos políticos del presente y económicos y sociales. Entonces, hoy, este bicentenario del nacimiento de la República de Bolívar, no podemos solo interpretarlo a la luz, digamos, de algunas visiones que han estado preelaboradas y que están inundando las redes. Mucho se va a decir el día de hoy desde aquellas latitudes del sur, desde los adversarios que sigue teniendo el Libertador y que sigue teniendo aquel pueblo heroico de la independencia. Por ahí van a decir que Bolívar no quería ninguna independencia de Bolivia. Bolívar creía en la unidad de los pueblos, pero en aquel momento en el cual Sucre le decía a Bolívar el qué hacer con los territorios del Alto Perú, bueno, hablaba el Bolívar pueblo, el Bolívar ciudadano de a pie, no el hombre, digamos, de las investiduras, no hablaba el presidente en campaña de la República de Colombia, no hablaba el Libertador, no hablaba el gran jefe militar, hablaba el hombre de su corazón y le respondía, bueno, que el pueblo decida. Y Sucre ejecutó esa acción y Bolívar dice, oye, Sucre, y ocurrió aquella situación que a la final terminó imponiendo la doctrina bolivariana del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Vamos a interrumpir a Jorge, los mensajes, el Bolívar de las dificultades, desde Apure. Por aquí había uno de, mira, aquí te conocen, de Guárico. Mira, conocemos al profesor Jorge Berrueta, ha venido por aquí en estos caminos. Es el Bolívar de la paz y usted que es parte de los derechos humanos. Gracias a Asdrúbal y a todo el equipo de Guárico, pero igualmente toda Venezuela que nos están viendo hoy. Yo creo que tú que hablaste, Asdrúbal, del tema de los derechos humanos, de los derechos de nuestro pueblo, claramente, porque tenemos ahí una claridad meridiana con nuestra audiencia en 10 años de lo que hace referente informativo. Bolívar defendió y defiende, porque es un Bolívar vivo, con el Chávez vivo y hoy con Nicolás activo, defiende el Estado social, los derechos sociales. Por eso fue que fue esta gran campaña, esta gran maniobra
por la expulsión del pueblo, del imperio español, en favor del pueblo de toda esta América meridional. Antes de ir a la pausa, eso es rapidito, Sí, porque te iba a interrumpir porque son mensajes que nos llegan, ¿vale? Sí, no, bueno, saludar a toda esa gente. Lo que pasa es que en estos años de territorio, porque hay que decirlo, nosotros los historiadores tenemos años en el territorio, llevando la historia insurgente, Tú cambiaste desarrollando escenario, congresos, claro. desarrollando coloquios, seminarios, conversatorios, pero también yendo ahí al pueblo, a las comunidades. Cambiaste el escritorio por territorio. Claro, hemos conformado cronistas comunales, historiadores comunales, con los educadores, bueno, y con todos los habidos digamos, por el conocimiento y la otra mirada de la historia. O sea, algunos dirán, no, ¿qué se ha hecho aquí en historia? Se ha hecho mucho, bastante, diría yo. Nuestro saldo es revolucionario durante este proceso y eso, digamos, lo felicitó el presidente, el comandante Chávez, lo felicita el presidente Nicolás Maduro, solo que el presidente nos pide ahorita, a paso de vencedores, compañeros, hilemos la suma, el trabajo acumulado, hilemos la visión necesaria, la visión prospectiva, el análisis pertinente para los nuevos tiempos, ¿no? Y bueno, la organización del pueblo, en el caso nuestro, la organización de los historiadores, y bueno, en ese tránsito me ha tocado mucho, digamos, trabajar con los estados llaneros, a los cuales siento desde el alma, a la gente de Apure, a la gente del Guárico, ¿no? Gente que lleva esa punta de lanza, que ha estado, digamos, presente en nuestra historia y que, bueno, también estuvo en esas luchas de hace 200 años, allá con Bolívar, con Sucre, la gente del Oriente, la gente de Occidente, o sea, todo un esfuerzo colectivo de nuestras ancestralidades. Por eso hoy, la celebración de la creación de la República de Bolívar, hoy Bolivia, no es cualquier cosa para los venezolanos. Ese es el gran producto del esfuerzo, de la suma colectiva, digamos, de los venezolanos hace 200 años bajo el liderazgo histórico de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre y de otros próceres de nuestra independencia que estuvieron guiando militarmente esos destinos de triunfo, esos destinos de gloria para la eternidad. Yo me atrevo a decir acá, Luis, en estos tiempos que hablamos de trofeo de guerra, que el pendón de Pizarro, que la espada de fulano, que la bandera del batallón tal, que tenemos. Venezuela es uno de los pocos países que tiene trofeos de guerra. Sepámoslo. Pero nosotros tenemos algo más grande que un trofeo de guerra. Y me atrevo a decir que no lo tiene nadie. Tenemos un país que nació del esfuerzo nuestro. Y a ese país se le dio el nombre de uno de los nuestros, el más grande, el nombre de Bolívar. ¿Y qué sintetiza Bolívar? Toda nuestra ancestralidad que estuvo allá hace 200 años. Así es que, bueno, no le van a echar cuento al que sabe de historia, ¿no? Los venezolanos sabemos de historia. Y bueno, estamos ahorita un paso al frente para, bueno, apoyar en lo que nos corresponda y en donde haya que hacerlo, bueno, para apoyar todo este tránsito nuestro, porque estamos, así como hace 200 años trascendimos de una monarquía a unos estados republicanos, hoy el escenario es transformarnos. Tenemos que deslastrarnos de esos vicios del colonialismo que siguen presentes en nuestras relaciones, en nuestras culturas. No ha sido fácil. Aquí lo estamos haciendo en paz, porque nuestra línea es la paz, nuestra línea es la armonía. Nuestra línea es que para resolver los problemas de casa no hace falta quemar la casa, hace falta entenderse y entender situaciones con mucha altura, con mucho nivel de conciencia. Y bueno, aquí estamos y seguimos, bueno, consolidando patria y consolidando, bueno, digamos, ese futuro para los que aún no han nacido, pero que dependen de lo que hagamos en el ahora. Vamos a irnos a una pausa, Jorge. Quiero agradecerte todo esto porque a nadie nos va a echar cuento aquí, porque llegó Chávez a revivir y sacó al comandante de los comandantes, que es el padre Bolívar, lo sacó de los pedestales y está caminando. Está activo el padre Bolívar. Y hoy reivindicar también al Sucre vivo, a el Antonio José de Cumaná,
porque son ese par de estrategas que hoy tenemos como referentes históricos, igualmente que está nuestro comandante Hugo Chávez, que le dio un prisma constitucional como punto de inflexión histórica a lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Estamos hoy caminando con el crisol de la patria. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desde aquí, desde la televisora, tu televisora, la única, la primera, que está de verdad dándole vida al ámbito cultural, pero igualmente está intrínsecamente ligado en nuestros 7 ámbitos. Te faltó la especialización en simulación y juego, ¿vale? No, pues que yo claro. comando ahí en el Instituto de Altos Estudios bajo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestro ministro de la Defensa, nuestro general en jefe Vladimir Paino López y por supuesto nuestro mayor general Omar Pérez La Rosa, viceministro de Educación para la Defensa y rector de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Un saludo a él, a nuestro general de división Pedro Marcano, vicerrector académico de nuestra Universidad Militar. Así es. Por ahí te mandan saludos de la Escuela de Orden Interno también. Pues claro. De nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional. Vamos a ir a una pausa, ¿vale? Vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos en referente informativo. Bueno, volvemos, ¿vale? Estamos en esta ruta de la patria con referente informativo. Quiero saludar a todas y todos que están activos en este momento. No nada más en el estado Apure, Guárico, estamos activos en el estado Amazonas, en Bolívar, de Angostura, del Padre Bolívar. Ahí tenemos algo de nuestro comandante Chávez. Te saludan, estuviste hasta en Angostura. ¿Verdad que tú cambiaste ya hace tiempo el escritorio por el territorio, ¿vale? Caminado. Sí, vale. Desde Bolívar te mandan mensajes, te mandaban de otra parte. Déjame chequear bien aquí, porque estamos aquí en vivo hoy con la doctrina estratégica y la creación de Bolivia. Porque esto hay que decirlo, mira, te mandan mensajes nada más y nada menos de Monagas. Ahí nos faltaba este. Bueno, estamos hoy desarrollando un programa especial desde la televisora de la Fuerza Armada en esta ruta de la patria. Estamos diseminados, ya en cualquier parte nos pueden estar viendo, Jorge. Un esfuerzo activo con unidad móvil, con todo, con lo poco estamos haciendo mucho porque la idea es cambiar, adaptarnos a los nuevos retos de la comunicación ante una guerra cognitiva. Así es. Y es importante que tú estés con nosotros, es importante seguir coadyuvando, como lo dice la Constitución, con todas las políticas estratégicas que hace nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Y por eso es que ahorita tenemos un video, unas cápsulas ahí importantes, porque es en definitiva fuera de Dios, que es primero. Primero está nuestro Dios, tuyo, mío, de todos, y a los venezolanos nuestro padre Bolívar, que lo llevó mi comandante Chávez. Vamos a ver a mi comandante Chávez que nos habla de la doctrina bolivariana y otra cápsula también que nos habla de las grandes y los grandes logros que ha hecho Bolívar. Vamos a ver esas cápsulas. Esta patria independiente, libre y cada día más grande. Necesario es que de esto tengamos la más grande conciencia posible a través del estudio, a través del conocimiento, porque ciertamente fuimos manipulados durante mucho tiempo. Hoy presentamos el rostro casi vivo de Simón Bolívar, su verdadero rostro. Claro que desde hace tiempo ya venimos rescatando desde las entrañas de la tierra no solo el verdadero rostro luminoso, vivo de nuestro padre Bolívar, sino su verdadera idea, sus verdaderas ideas revolucionarias
antiimperialistas, humanistas, y aun cuando aquel término o este término, el socialismo, desde el punto de vista político aún no se utilizaba en aquellos años en los cuales vivió Bolívar, bueno, había surgido o estaba surgiendo la corriente del socialismo utópico. Sin embargo, estudiando las líneas centrales del pensamiento de Bolívar, como nosotros lo hemos venido haciendo, perfectamente es viable, es posible, como lo hemos venido haciendo, construir las bases del proyecto socialista del siglo XXI, el socialismo bolivariano, aquí en esta tierra, aquí en estas aguas, aquí debajo de este cielo. El socialismo bolivariano además irradiar este continente con su pensamiento geopolítico. Ayer estábamos recibiendo y hoy han estado trabajando todo el día. Debo regresar a recibir los informes de los resultados del trabajo de todo el día de hoy del ministro de Planificación de la República Argentina, el doctor Julio De Vido, el presidente de la empresa petrolera. Que hay a un Dios del Olimpo. De lo que no hay una sola duda es que Simón Bolívar fue uno de los grandes militares de la historia universal. Sus méritos no solamente son comparables a los de Napoleón, sino que el corso sale muy mal librado ante Bolívar, porque mientras él cayó por su desmedida ambición, Bolívar tuvo el olfato político para saber apartarse ante la voracidad de los caudillos regionales. Bolívar entregó su vida por la causa de la libertad de los pueblos americanos y era un genio político. Es que si Santander no hubiese saboteado el Congreso Anfictiónico de Panamá, es posible que hoy Hispanoamérica, o al menos la América Meridional, se hubiese podido dar la oportunidad de crear una gran nación equiparable a los Estados Unidos de Norteamérica. Bolívar comandó 472 enfrentamientos militares y solamente fue derrotado en 6. Eso es un récord difícilmente igualado por otro mortal. Comandó 79 grandes batallas y corrió grave riesgo de morir en 25 de ellas y le dio la independencia a 6 naciones. Cabalgó 123.000 kilómetros, mucho más que lo que navegaron Cristóbal Colón y Vasco de Gama juntos. Bolívar fue jefe de Estado en nada menos que en 5 naciones, las mismas que libertó. Miren además estos otros datos que son francamente asombrosos. Recorrió 10 veces más distancia que Aníbal en sus campañas militares. Aníbal es considerado por algunos historiadores como el mejor general en la historia militar de la humanidad. Cabalgó 3 veces más que Napoleón y el doble de nadie menos que el gran Alejandro Magno. Bolívar se mantuvo combatiendo el doble del tiempo que George Washington y además cubrió 7 veces el territorio que el norteamericano. Pero también hay que agregar que a Bolívar le tocó adelantar sus campañas en una geografía que era muy escarpada, muy distinta y muchísimo más complicada que las condiciones que le tocaron a Washington. Escribió 92 proclamas en las que plasmó sus ideas sobre la libertad, así como 2.632 cartas, que se conservan gracias a la devoción de Manuelita Sáenz. Y seguramente fueron muchos más, pero se perdieron. Muchísimas debieron haberse perdido. Pero lo más asombroso es que muchas de ellas fueron dictadas al mismo tiempo en idiomas distintos a diferentes amanuenses. Eso es increíble. Un dato valioso sobre Bolívar es que... Fíjate, es importante todo esto, Jorge, porque con qué estamos terminando hoy un programa especial a los 200 años de la creación de la República de Bolívar, que luego se llamó Bolivia, con el mismo nombre, la misma identidad, el mismo estima y el mismo respeto a nuestro Padre Libertador por este Dios que nos dio
ese crisol de tener aquí en esta tierra un libertador de la América Meridional. Estamos hablando hasta con la misma epistema, el mismo sistema estratégico de como él considera una campaña que reivindica siempre los derechos humanos, reivindica, a pesar de que hubo una operación militar para reivindicar lo que es hoy y fue en su momento el Estado social, toda esa visión epistémica, hoy estamos reivindicando sin duda lo que tenemos aquí, miren, porque esto hay que reivindicarlo, lo que hace hoy y lo que tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra Constitución. Aquí en estos caminos de la patria, dentro de la República Bolivariana de Venezuela, ¿qué podemos ya ir hoy dando como estrategias perfectas ante este legado del padre Bolívar? Y saludar a la Bolivia de hoy, a la Bolivia que reivindica a lo que fue y es una gesta histórica libertaria que ningún imperio nos podrá quitar. Antes del español y tú, Tom, ni nadie nos puede quitar ese camino y esa brecha que nos ha costado antes a lomo de caballo y hoy con una operación estratégica de alto relieve que está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana dirigiendo a nivel operativo y estratégico las funciones estratégicas de nuestra visión de seguridad estratégica, y dentro de la seguridad ciudadana tenemos esa unión popular, militar y policial, una fusión estratégica hoy que podemos ya... Tenemos tiempo, tienes tiempo todavía. Bueno, Luis, fíjate lo siguiente, ¿no? Algo que falta terminar de hilar, ¿no? El cómo se llega a la creación de la República de Bolívar, digamos, en ese último tránsito, ¿no? Y es este tema que muchos lo van a escuchar hoy, en estos días, porque de seguro estos temas también lo aprovecha el enemigo global para desdecir cosas, ¿no? Y aprovechar situaciones que han quedado registradas por la historia, pero no las explican en su contexto total y real. Esa verdad histórica que hablaba nuestro presidente Nicolás Maduro en esa salutación que dio en el simposio internacional sobre la creación, el bicentenario de Bolivia, ¿no? Y es que si bien cuando el libertador le expresa a Sucre lo que es la expresión de su sentimiento, de lo que él cree debe ser el destino de los pueblos del Alto Perú, que era que ellos mismos decidan su destino, y Sucre lo ejecuta. Sucre llama a un congreso constituyente donde se discutieron básicamente tres planteamientos: si anexarse a la Argentina, si anexarse al Perú o establecerse como república independiente. Imagínense ustedes, ya eso nos dice a nosotros que habían unos interesados en ese territorio, y hay un tercer interesado, para quienes no lo recuerden, que fue el Brasil, la Brasil monárquica de aquel tiempo, que por cierto invadió el territorio del Alto Perú, la provincia de Chiquitos, y bueno, fue donde esa actuación coordinada, extraordinaria de Sucre y Bolívar, bueno, hicieron retroceder al ejército de Brasil, el cual, bueno, pidió disculpas y se replegaron. Bolívar les dijo, bueno, ustedes deciden si expandimos la guerra, si vamos por nuevas glorias, nuevos triunfos y sobre todo si seguimos expandiendo el sistema republicano. La Brasil de aquel entonces aún seguía bajo la monarquía y la gente nuestra sabía que, bueno, ahí habían adeptos de la República en Brasil. Entonces, bueno, el Brasil monárquico de aquel entonces entendió que no era conveniente arriesgar el todo por una provincia que sí, por un territorio que sí era estratégico, las minas del Potosí. La Argentina, ya como república, ambicionaba los territorios del Alto Perú. El Bajo Perú, el Perú actual, ambicionaba esos territorios, y el Brasil también ambicionaba esos territorios. Por eso es que Bolívar le dice a Sucre
cuando le llama la atención por haber ejecutado aquello que Bolívar se lo comentó, digamos, a título personal, ¿no? Le dice: Sucre, no era yo actuando como jefe de Estado, era yo hablándote, bueno, desde la verdad del alma, pero estas cosas tienen que ver con el cálculo político, con lo que hoy llamamos la geopolítica, ¿no? Y bueno, es una acción de ese tipo comprometía un conjunto de acciones, un conjunto de situaciones que podían sobrevenirse, pero lo importante de todo esto es que el Libertador en esta situación consolidó en su doctrina para la posteridad, para los tiempos, bueno, la decisión que había que tomarse, que el pueblo del Alto Perú decidiera su destino, si formar parte de la Argentina, si formar parte del Perú. Por eso es que a Bolívar no lo quieren muchos por aquellos lares, pero sí lo quieren los pueblos, ¿no? Fíjate, mira, aquí estamos recibiendo mensajes, es importante ese detalle. Cuando él habla de la Argentina es por San Martín, fíjate, te están viendo, ¿vale? Mira, claro. Te están ahorita llamando, ¿sabes? Te están diciendo que vayas para el oriente, que te esperan por allá en Anzoátegui y en Sucre, ¿ah? Por allá vamos, por allá estaremos, claro. No, pero fíjate, tú estuviste en Cumaná, me están ahorita mandando mensajes. Bueno, para que tú veas que ahí no dice mentira. Estamos activos hoy en un programa especial a los 200 años de lo que fue y es hoy la creación de la República de Bolívar, que luego llevó el nombre de Bolivia. Sí, San Martín hubo ahí con el cumanés, José Antonio, nuestro mariscal Sucre, hubo toda una discusión para él tomar la campaña ejecutora de la expulsión completa en ese Alto Perú en su momento. Explícanos eso, porque fíjate, mira, ahí está, tú diste una conferencia, ¿ya verdad o mentira? Claro, fíjate. Ahí no se equivoca, mira lo que te están viendo. Ya es algún tiempo, digamos, pregonando, conversando, difundiendo la verdad histórica, la otra mirada, como la llama el profesor Vladimir Acosta, un saludo para él. Un hombre de luces, un hombre de análisis, también un antecesor de eso que hoy llamamos historia insurgente, esa historia reflexiva, necesaria, con una visión táctica, estratégica y prospectiva. Y bueno, mandarle un saludo al profesor Henry Nava, no se vaya a poner celoso, que sé que está, bueno, es seguidor de tu programa, nos ve y bueno, siempre está pendiente, ¿no? Y también ha formado parte de todos esos patriotas que han dado un paso al frente, a la profesora Gladys Arroyo, claro, nuestra amiga. Igualmente nuestro mayor general en reserva activa, el rector de la UNEFA. Ah, pues claro, sin lugar a dudas. Angiolillo Fernández, que él habla de la geopolítica de Bolívar, ahí tiene todo un documento. Yo con la parte esta yo me cuido mucho. Yo al que nombro es que tengo bastante claridad meridiana. En la talasocracia ahí tenemos a un capitán de navío, a Julio, que me debe estar escuchando, él está en reserva activa, que él trabaja el tema de la talasocracia, y igualmente en el tema del Esequío, nuestro general Pompeyo, pues. No, pues sin lugar a dudas. Aquí estamos. Pompeyo, bueno, su trayectoria lo precede. Tienes un reto ahí tienes el reto de San Martín, de ese encuentro estratégico, pero el que abonó eso que fue y el que llevó eso también a la estrategia de Sucre. Fíjate que el presidente Chávez, en una de esas cápsulas que vimos anteriormente, él hablaba del poder de la palabra, ¿no? Del poder del convencimiento. Y eso es un Bolívar que nosotros sí hemos hablado de él en este tránsito hacia la verdad histórica, pero a veces se nos desdice porque, bueno, ¿y dónde sale eso? ¿Dónde se dice eso? Porque conocemos, obviamente, en esa historia, en esa visión positivista, si nos vamos a los documentos, bueno, lo que queda son esas grandes proclamas, esos grandes escritos que es Bolívar actuando con la función del caso, ¿no? Pero cuando vemos por qué los pueblos lo siguen, por qué Bolívar era capaz de entrar a un pueblo e irse con toda la gente, apoyarlo en el esfuerzo de guerra, bueno, uno entiende que algo tuvo que haberle dicho el Libertador a ese pueblo para que lo apoyara. Es decir, existen otros discursos, existen otras proclamas que, bueno, siguen ahí por reencontrarse con ellas. Y algunos documentos, digamos, interconectados, hablan de eso, que son las informaciones
que por lo menos yo que revisé mucho las fuentes de la monarquía española, es donde se salen esos informes. Sí, cómo no. Esas informaciones de los espías españoles, donde, bueno, hablaban de esos discursos de Bolívar y lo que Bolívar les decía. Y por eso es que yo me atrevo a comparar que para entender ese Bolívar pueblo, el mejor ejemplo que podemos observar es cómo era el presidente Chávez. Bolívar se transformaba, era el hombre capaz de tomarse el cafecito con la gente, de comer con él, de oírlo, de escuchar sus problemas, de aliviar las angustias del alma, ¿no? Porque aquellos tiempos, las desigualdades que las hemos ido limando gradual y progresivamente a lo largo del tiempo, estaban mucho más agudizadas, eran mucho más profundas, ¿no? La diferencia entre el negro, entre el indio, entre nuestros aborígenes, entre, bueno, aquella élite mantuana, ¿no? Entonces, aquella gente fue la que se tuvo que encontrar en los campos de batalla, y eso no fue fácil, con todas esas contradicciones sociales unos con otros, y sin embargo Bolívar logró la unidad con un objetivo supremo que era erigir la república, y bueno, y expandió el sistema republicano al sur de América, y bueno, lo difundió, lo pregonó. Entonces, ese Bolívar pueblo, que sin lugar a duda existió, porque si no hubiese sido imposible que una persona, ¿no?, con solo proclama y discurso haya consolidado la unidad del pueblo, porque les agrego algo. ¿Cuántos sabían leer y escribir por allá en esas primeras 3 décadas del siglo XIX, 4 décadas del siglo XIX? Eran muy contados. Entonces hacía falta el pregón, difundir la idea, hablarla, conversarla, decirla, ¿no? Y ahí estaba Bolívar y sus otros discursos y sus otras proclamas, que las habló en comunión, en la naturaleza, porque, bueno, tocó internarse en muchas de estas montañas, en muchas de estas sabanas, en muchas de estas selvas, cuando las adversidades, bueno, habían arropado el escenario, y bueno, y después trascendimos. Pero entonces ahí es donde uno entiende que existió un Bolívar pueblo que fue capaz de unir lo impensable, los que difícilmente se hubiesen unido para una labor que no solamente los llevó a consolidar su propia independencia, sino que, bueno, Bolívar y Sucre se los llevaron para el sur de América y consolidamos, bueno, las repúblicas suramericanas. Y bueno, y coronamos, tal día como hoy, un 6 de agosto, con la creación de la República de Bolívar, ¿no? Tal día como hoy. Nuestra hermana Bolivia, en la actualidad, actualmente, bueno, Estado plurinacional de Bolivia, pero mantiene esa génesis, esa impronta de origen que nos une a nosotros hermanadamente, ¿no? Separados por la distancia, pero unidos por el amor de los pueblos. O sea, esa ha sido parte, digamos, por eso es que para los venezolanos hablar de Bolivia no es cualquier cosa. Bolivia es nuestra hermana, pero a su vez es una hija nuestra. En el escenario de las dificultades y de las adversidades de aquellos tiempos, y bueno, y de las grandes decisiones, de los grandes liderazgos, bueno, que dieron un paso al frente. Y para los que hoy digan cosas, porque me adelanto, porque sé que esa campañita viene contra Bolívar, contra Venezuela, bueno, le digamos nosotros, bueno, amigos, ustedes están equivocados. Nosotros, dentro de aquel contexto, logramos garantizar y consolidar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que fue lo que tal día como hoy, hace 200 años, se consolidó en aquellos territorios del llamado Alto Perú, y que a partir de aquel momento comenzó a llamarse República de Bolivia. Muchos eran los intereses, territorios, bueno, plenos de recursos, la plata del Potosí y otros recursos que siguen apareciendo con los tiempos. Hoy diríamos el litio, ¿no? Y por eso, bueno, tras bastidores, esas corporaciones
de los minerales, de los recursos, bueno, tratando de conspirar y de hilar situaciones, bueno, para retardar el avance de los pueblos hacia su liberación, pero no nos han podido detener, nos han hecho lento el camino, pero lo importante es que el pueblo grande latinoamericano no ha dejado de avanzar hacia su liberación. Por eso es que vemos nosotros que cuando ocurre una situación adversa a nivel político, bueno, los mismos pueblos se encargan de consolidar de nuevo el camino hacia el tránsito seguro, hacia el tránsito hacia su liberación. Diríamos desde Venezuela, el tránsito, el camino hacia la transformación del Estado en un Estado realmente social, en un Estado comunal, en un Estado popular, que de verdad consolide y cimente las bases de otra realidad. Fíjate, Jorge, es importante eso que tú estás diciendo ahorita, porque no podemos dejar esto así. Cuando uno habla del padre Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás Maduro Moros, es irnos a las bases. Ese cambio estratégico hoy del cambio del escritorio por el territorio, es ir hoy a esa historia insurgente. Lo hicimos en batalla y lo hemos hecho hoy en todas estas estrategias contra el imperio, tanto español como norteamericano, como el que venga. ¿Qué podemos decir? Fíjate, no hemos dejado de estar... Sí, discúlpame que... No te preocupes, por el contrario, muy pertinente, ¿no? Porque aquí no tenemos ni guión ni nada, estamos en pleno, mira, estamos en la ruta de la patria, ¿vale? Estamos invocados por todas esas vías, Sí es, por estos caminos. Estos caminos del padre Bolívar, Sí es, fíjate. De verdad que cuando uno analiza estos procesos, uno entiende que, bueno, que la guerra ha sido permanente. La guerra también se transformó de los escenarios tradicionales en los cuales hemos conocido, hemos leído la guerra, pero resulta ser que la guerra está en otros ámbitos, en la economía, en la sociedad, incluso en la historia, en el relato, porque hay una guerra por posicionar visiones, ¿no? Y eso ha estado presente a lo largo de la historia. Bueno, también la guerra ha estado en la discusión fronteriza, en todos los ámbitos ha estado presente la guerra, ¿no? Y uno entiende que en esas situaciones, digamos, de conflicto, en esas situaciones adversas, la gente ha generado respuestas. Fíjate, yo comparto algo acá y aprovecho la oportunidad de nuevo, que no lo hice yo directamente, bueno, de saludar, bueno, a todo ese gran equipo de la Escuela de Estudios de Orden Interno y a los cursantes que, bueno, este año han alcanzado estos nuevos logros, estos nuevos méritos en su formación académica en la Universidad Militar. Tú sabes que ¿no? en estos días vino para acá el coronel Suárez, quiero felicitarlo por este medio, en el 88 aniversario que dimos aquí un programa especial con Philly y Suárez. Él es el coordinador actual de Extensión, Cultura, Deporte. Él tiene toda una visión estratégica, saludarlo de aquí, pero son los detalles, Jorge. Sí es. Bueno, que compartía a veces en el desarrollo de las clases de historia militar universal, historia militar de América Latina, de comprensión de la realidad nacional, que a veces conversando, ¿no? en esta historia de las calamidades, de las situaciones naturales que han ocurrido, ¿no? Ellos comparten a veces cosas que lo ponen a pensar a uno. Nosotros cuando nos ha tocado ir a apoyar alguna situación adversa de la naturaleza, nos encontramos que ya el pueblo está organizado, ya el pueblo se está ayudando, está resolviendo, y nosotros no hacemos sino, bueno, llegar a tomar el control formal, militar de la situación, pero ya la gente ha adelantado respuestas, ¿no? Se ha organizado, eso está intrínseco en nosotros, digamos, en distintos momentos de la historia en los que nos ha tocado, uno pudiera decir, en el ejemplo que colocamos nosotros acá, es durante ese interín de la caída de la Primera República. ¿La guerra se paró? No, la guerra no se paró. La guerra continuó. El pueblo siguió peleando. El pueblo se fue para esas montañas. Se articuló esos pueblos clandestinos, esos pueblos de la resistencia, esos pueblos de la reafirmación republicana para el combate,
que fue lo que permitió que aquella campaña admirable, cuando Bolívar entra, ¿no? Desde la Nueva Granada, bueno, y todavía la gente se pregunta, ay, miren, ¿cómo Bolívar? Acuérdense que Bolívar para aquel tiempo era un desconocido, no tenía la fama ni la trayectoria que tenían otros, pero Bolívar contó con toda esa articulación de guerrillas organizadas, de guerrillas que estaban manteniendo la lucha contra la monarquía española, y cuando llega, digamos, con ese ejército, bueno, ese ejército se nutre de toda esa gran fortaleza, de toda esa guerrilla que no solamente atacaron lo militar, que atacaron lo social, la salud, como lo dijimos ahorita, el tema de la alimentación del pueblo, de la producción en pequeños conucos, o sea, no nos vemos en eso. Bueno, nos tocó y lo hicimos y trascendimos y fuimos a dar al sur de América, fuimos a dar al Alto Perú, sí. Y bueno, hicimos patria grande latinoamericana. Quiero agradecerte, Jorge, todos estos elementos que le agrega al referente informativo el día de hoy, porque es un programa especial sobre los 200 años que se están conmemorando con la creación del Estado Bolívar, que fue Bolivia, como lo dice epistémicamente Nicolás, cuando dio esas referencias y reflexiones estratégicas en este congreso que culminó, ¿no? ¿O todavía está activo ese congreso? ¿Estaba ahí? No, bueno, sí. Bueno, hoy ya cerrando, precisamente en el Bicentenario de Bolivia. Creo que hay unos invitados internacionales. Saludar a los que nos puedan estar viendo ahorita, porque sé que están conectados. Estamos hablando del padre Bolívar. Bueno, quiero agradecerte, Jorge, gracias, Luis, director de la Biblioteca Nacional. Bueno, los que están viendo el programa saben, porque este cambió totalmente el territorio por el escritorio por el territorio. Que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad, Jorge, pendiente con esto. Siempre el programa está a la orden para ti y para toda esa visión. Quiero hacerme una... Ahorita nos vamos ahorita. De verdad que espero que les haya gustado este programa. Pasen feliz día desde aquí de TVFan. Un saludo. Nos vamos ahorita con una cápsula de la clase trabajadora, Frank Quijada, defendiendo los derechos, unos derechos que son de toda la clase trabajadora. Que pasen feliz día. Martes 5 de agosto del año 2025. Aquí estamos los trabajadores. Un aplauso. Bueno, el compañero Omar Quijada acaba de ganar su jubilación. Acaba de ganar, bueno, ya vamos de nuevo al tribunal de Anzoátegui para que se hagan los cálculos y le paguen a Omar desde el 2017 sus pensiones y sus beneficios de percibir durante estos 8 años. Así que, bueno, estamos de júbilo a todos los compañeros. El llamado también, mire, compañeros, no vayan a renunciar por una miseria. Lo mínimo son 8.000. Y también, mira, aquí hay un mensaje a todos los entes del Estado. Tenemos un compañero, un señor Pascual, 79 años, buscando su jubilación y Polar le niega su jubilación. Aquí está la compañera. Son miles de compañeros que Polar echó a la calle y le niega sus derechos, le niega sus beneficios, le niega su jubilación. El derecho a la jubilación es un derecho humano, no se puede renunciar a la jubilación. Así que aquí estamos, seguimos en lucha, seguimos en batalla y seguimos en victoria. Nosotros, ¡viva la victoria! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo el